Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano, ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91 531 23 89. Hola amigos, soy Emi Gago. Os mando un saludo desde Radio Vallecas. Buenas tardes. Un lunes más nos encontramos en Con Todas las Letras. Buenas tardes, pues hoy 26 de junio de 2017 nos encontramos de nuevo en Con Todas las Letras y voy como cada lunes a saludar, como no, para empezar a mi compañero Jacín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Mirari, buenas tardes escuchantes. ¿Qué tal, cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de tratar el tema que vamos a tratar hoy, de saludarte y de seguir en antena. Que hayan bajado las temperaturas. Sí, qué fresquito, qué guay. Pues sí, como ya nos decía Jacín, es verdad que hoy tenemos una hora de radio que vamos a afrontar con mucha ilusión porque es una hora dedicada precisamente al barrio, ¿no? Así que, como saben los que nos siguen por redes sociales, vamos a dedicar toda la hora a esa iniciativa que llevan o que van a llevar a cabo más de 20 asociaciones para intentar salvar ese edificio chiquitito que encontramos entre las calles Miguel de la Roca y Peyronceli 10. Es el Salva Peyronceli 10. Desde aquí os pedimos también que entréis en internet y que firméis ese Salva Peyronceli 10. Para las que trabajan sin calefacción en invierno. Para las que realizan un trabajo precario y manual porque les han obligado a destrozar la maquinaria. Para los que trabajan a 40 grados sin aire acondicionado. Para los que piden que se cumplan las sentencias judiciales. Para los que saben que han sido degradados en su trabajo a través de un burofax. Para las que a la hora del bocadillo les apagan la luz. Para los que reciben amenazas si alzan la voz. Para las que llevan meses con la nómina vacía. Para las que no nos callamos. Para las que resistimos. Para los que luchamos por nuestros derechos y los de todos. La publicidad nos va a recordar que Coca-Cola es la felicidad. Pero en Fuenlabrada, Coca-Cola no respeta ni a sus trabajadores, ni a sus familias, ni a sus hijos, ni respetan nuestros derechos, ni las sentencias. Las espartanas llevamos 3 años luchando, porque si Madrid no fabrica, Madrid no consume. Estás escuchando Con Todas las Letras, con Mirari Bueno.
Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas, saludos desde el infinito. Pues sí, como decíamos, esta tarde con todas las letras la vamos a dedicar a nuestro barrio, a Vallecas y más concretamente a Entrevías, con esa iniciativa Salva Peyronceli 10. Iniciativa impulsada por 20 entidades culturales y pacifistas de España, Francia, Alemania y Estados Unidos y encabezada por la Fundación Anastasio de Gracia, que cuenta además con el respaldo de más de 30 personalidades del ámbito de las artes, la historia y la paz. Y hoy tenemos con nosotros a 2 miembros de esa Fundación Anastasio de Gracia, a José María y a Roberto. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Mirari, y muchas gracias por invitarnos a tu programa. Muchas gracias a vosotros por venir, por estar esta tarde aquí contándonos cositas de ese rincón de Entrevías, que la verdad para mí ha sido pues entrañable saber de esa historia de Peyronceli 10, de la que me he empapado todo lo que he podido en 2 o 3 días que desde que me enteré de esta iniciativa. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, encantado de estar aquí también. Pues yo encantada de que estés también con nosotros. Y bueno, yo antes de comenzar a hablar propiamente de Peyronceli y de todo lo que va a traer con ello, vosotros pertenecéis a la Fundación Anastasio de Gracia y quería que nos contarais un poquito quién es este señor, Anastasio de Gracia. Bien, Anastasio de Gracia fue un gran sindicalista de el primer tercio del siglo XX, nacido en Mora, en Toledo, un albañil que con mucho esfuerzo y mucho trabajo logró llegar a ser primeramente el secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Edificación de la Unión General de Trabajadores y posteriormente, en un momento muy duro para la historia de este país y también para la historia de ese sindicato, llegó a ocupar la presidencia de manera temporal en el año 34. Además, fue ministro de Industria y de Trabajo durante los gobiernos de Largo Caballero, que tuvo que afrontar pues el inicio de la Guerra Civil. Un hombre que con mucho esfuerzo trabajó por llevar a los trabajadores en aquel momento, paralelamente a la historia casi de Peyronceli, porque él forja la Federación de la Edificación en el año 21 y la Casa de Peyronceli se construye en el año 27, ¿no? Entonces va un poco también paralela a la historia. Es que eso, por eso quería que nos hablarais de Anastasio, porque me parecía que venía muy a colación con ello y no quería dejar pues en el aire, ¿no? Que si tenéis a este señor si pertenecéis a esa fundación, pues que tuviéramos unas palabras para él. Como decíamos a los oyentes, hay una iniciativa impulsada por 20 entidades culturales y pacifistas de España y del extranjero que solicitan a la Comunidad de Madrid la protección como bien de interés patrimonial del edificio de la calle Peyronceli 10. Yo sé que ahora está todo el mundo en internet buscando en el mapa dónde está esa esquinita, en el distrito de Puente de Vallecas, concretamente en el barrio de Entrevías. Y también al ayuntamiento solicitáis la inclusión de este edificio en el catálogo de bienes y espacios protegidos. Yo os pregunto, ¿se puede dar el caso de que se concediera por parte de la comunidad y no del ayuntamiento, o es algo que tiene que ir a la par? Se puede dar el caso de que se conceda por una sola de las administraciones únicamente esa protección. Pero nosotros lo que buscamos es que se consiga esa doble protección que asegure que ese bien se mantenga. Son muchos los casos que tristemente se dan en nuestra ciudad, en los que incluso bienes que han sido catalogados con esta protección pues han sido derruidos posteriormente, con lo cual. ¿Y luego qué se puede hacer? Pues luego hay un caso, si esto yo creo que Roberto te puede contar, el último que está ocurriendo ahora mismo. Sí, bueno, que además ha sido bastante sonado porque se fraguó un poco a través de Twitter, de las redes sociales,
y fue un colegio, bueno, un noviciado que estaba en otro barrio, en este caso estaba en el Paseo de La Habana, rodeado de chalets de lujo, y era un barrio que, según la nueva ley de protección del patrimonio de la Comunidad de Madrid, el colegio, por ser anterior al 36, no podía ser derribado hasta que se actualizara el catálogo de bienes protegidos del ayuntamiento. Pues hubo ahí algún problema y el ayuntamiento dio un permiso de derribo cuando no se podía haber dado, porque estaba en trámite. En teoría era bien de interés patrimonial hasta que se actualizase ese recurso. Al final se ha paralizado, pero cuando ya se había derribado casi un tercio del edificio. Entonces ahora está un poco en el aire qué pasa con el resto. El constructor evidentemente quiere seguir derribando. En teoría, si se considera que el edificio ha llegado a un punto de ruina que no puede ser repuesto, se lo pueden conceder, no deberían, porque bueno, era un bien protegido y no puede permitirse que un bien que está protegido se derribe y aquí no pase nada. No, es curioso, ¿no?, que pasen estas cosas en este país, que no se respetan, no sé, los funcionarios no saben qué es lo que tienen que permitir y qué es lo que no tienen que permitir, porque al fin y al cabo el responsable tiene que ser un funcionario que ha dado vía libre a que esa obra se haya cometido, ¿no? Se haya comenzado a cometer. Quizá a lo mejor lo que se debería también es modificar la normativa o la ley de manera que esos edificios que están protegidos lleven algún tipo de identificación a la vista, sin que no afecte evidentemente a la forma ni al aspecto del mismo, pero igual que encontramos esas placas que hace el Colegio de Arquitectos, que nos cuenta la historia y que sabemos que ese edificio es importante, que todos estos bienes que son protegidos a la vista se sepa que cuando vaya algún... que son intocables. Efectivamente. Claro. Ajá. Hombre, yo creo que en este caso el constructor seguramente sabía que el edificio no podía tirarse, pero considero que lo más rentable para él era tirar para adelante. Esta iniciativa, esta recogida de firmas de Salva Peirón-Celi Díez comenzó el día 16 de junio, ¿no? ¿Sabéis, tenéis idea de cómo van las firmas? Actualmente, ahora mismo, lo último que hemos visto, van 782 firmas las que hemos recogido. Sí que es cierto que el vídeo se está extendiendo mucho más a través de Facebook, lleva unas 10.000 reproducciones, y a través de Twitter unas 1.480 y tantas. La difusión está corriendo más que lo que es el compromiso en ese sentido del público, ¿no? Bueno, y ahora vamos a decirles a los oyentes por qué ese edificio es tan importante, ¿no? Porque además es importante por lo que conserva de historia y es importante por lo que conserva de arte, ¿no? A través del fotógrafo que fue capaz de reflejar una situación concreta en un momento concreto de este país, que fue el en 1936, ¿no? Una fotografía en la que aparecían con el edificio derruido por la metralla, por un bombardeo de los alemanes, ¿no? Unos niños jugando y una mujer en la puerta, pues observando cómo jugaban. Por cierto, ¿alguien ha investigado, se sabe quiénes son esos niños y esa mujer que estaban en esa puerta? Ese es un trabajo muy bonito que nos gustaría poder realizar, identificar a aquellos niños que se encontraban allí. Hemos empezado por otra vía, que es tratar de identificar a las familias que vivían en aquella casa justo antes de la guerra, ¿no? Y que se vieron obligados a abandonar por esos bombardeos. Tenemos localizada la primera, en concreto a uno de los, gracias a ciertas informaciones que hemos encontrado en la prensa, allí vivió la familia de Melchor Ayuso Gálvez. Estamos tirando del hilo para tratar de identificar a sus descendientes y poder de alguna manera ponernos en contacto con ellos y ver si ellos conservan algún relato familiar, imágenes de cuando la familia vivía allí, ¿no? Por eso, si alguien de Vallecas, porque claro. Además está enterrado en el cementerio de Villa de Vallecas, Melchor Ayuso, que desgraciadamente murió en un accidente de trabajo en el Cerro Negro, aquí en Vallecas, en el año 34.
Entonces, si algún familiar, descendiente, nos está escuchando, pues sería una ilusión que la verdad que sí, ¿no? Un trabajo además muy bonito de recuperar pues eso, los niños de esa fotografía que tiene tal contraste, ¿no? Los niños alegremente jugando mientras está atrás el edificio que probablemente sería su casa o la de cualquier vecino suyo o familiar, en unas condiciones pues que no podemos imaginar. Vamos a hablar un poquito del fotógrafo de esta instantánea, de Robert Capa, que además es muy bonito, ¿no? Porque su verdadero nombre era Endre Friedman, que significa hombre libre, ¿no? Y bueno, parece que como que la historia es de, no sé, se pone de acuerdo para que las personas que tienen una cierta relevancia y un cierto peso y un cierto compromiso tengan los nombres adecuados, ¿no? Como es el caso de Robert Capa, aunque Robert Capa le cambió su nombre precisamente a su mujer, ¿no? Que también era fotógrafo. Pero si tenéis vosotros una forma de resumir quién era Robert Capa y así en breve, para que no me extienda yo mucho. Bueno, Robert Capa es el gran fotoperiodista del siglo XX, con el que se inicia sobre todo el reporterismo de guerra, a partir también de ese trabajo que inicia con su estancia aquí durante la Guerra Civil Española. Y la fotografía de la que hablamos, la que toma en Peyroncelli, forma parte de un reportaje que se publica por primera vez en la revista francesa Regard, una revista vinculada entonces al Partido Comunista francés, y que da la vuelta al mundo. Aquel reportaje son unas 7 fotografías tomadas en distintos puntos de Vallecas que fueron, desgraciadamente, que sufrieron los bombardeos. Y en concreto esta de la que hablamos se convierte en un icono de lo que es la vulnerabilidad de la infancia, ¿no? Lo curioso también de este asunto es que esas fotografías no se conocen en España hasta casi 40 años después de haberse tomado, porque como el primer lugar donde se publican es en el extranjero, en Francia, luego en Austria, también se publicaron en Estados Unidos y en Inglaterra. Con lo cual los españoles no teníamos una imagen de nosotros mismos de cómo se había visto nuestra guerra desde el extranjero, ¿no? De hecho, eso es un signo también de ese desconocimiento que tenemos de tener esta humilde vivienda a nuestro lado, en nuestro barrio, y que no lo conociéramos, ¿no? Entonces es toda una paradoja de la cual nos damos cuenta ahora, y que gracias a ese valor que tiene para la memoria colectiva internacional, no solo para nosotros, para los españoles o para el propio barrio, es lo que hay que poner en valor para salvaguardar este lugar, ¿no? Desde luego que sí. Una de las cosas que sí que me gustaría señalar, ¿no?, es que cómo el destino pues es tan horrible, ¿no? La mujer de Capa murió en guerra, atropellada por un tanque, que también era fotógrafo, como hemos dicho, y él por una mina en Vietnam, ¿no? O sea, la verdad es que, y además muy jovencitos los dos, que si hubiera vivido más tiempo habría sido, bueno, tremendo, ¿no? Porque además es eso, lo que refleja Capa en sus fotos no es propiamente la guerra, ¿no?, sino lo que siente el humano en esa situación, ¿no? Y además centrándose en los niños, en los mayores, en las mujeres. Era, bueno, es una persona entrañable. Y además siempre me llama mucho la atención la gente que, siendo fuera del país concreto, lo da todo por un país, ¿no? Y Capa era uno de ellos. O sea que en este barrio, por lo menos, le debemos mucho a Robert Capa. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto de Peyroncelli 10. Bueno, vamos a señalar antes, a destacar algunas de las fundaciones o de las asociaciones que apoyan este proyecto de Peyroncelli 10. Dentro de las 20 entidades que decíamos está vuestra fundación, como no, que es la que lo impulsa, ¿no? Anastasia de Gracia, la Casa Velázquez,
el Getty Institute, el International Center of Photography de New York, Regards, que también lo has comentado antes, Rosa Luxemburg Stiftung, la Asociación de la Memoria Social y Democrática de España, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, Biblioteca del Pabellón de la República de la Universidad de Barcelona, la Comisión General de Justicia y Paz de España, la editorial Sial Pigmalión, Fotodoc, Grupo de Investigación de la Universidad Complutense, Fundación Cultura de Paz, Fundación Francisco Largo Caballero, Fundación Pablo Iglesias, Fundación Sindical Ateneo 1 de Mayo, Fundación Vallecas Todo Cultura, Guernica Cogoractus, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Parroquia de San Carlos Borromeo y Pen Club Español. Y entre las personalidades de la cultura y de la paz y del arte están, voy a leer solo algunos porque esto sí que es interminable, Juan José Abellá, que es pintor, Almudena Asenjo, directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Clementina Utenco, directora de Regard, Enrique Auquer, actor, Maika Ávila, periodista, Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, Amparo Berlinches, presidente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Michel Beltrán, director de Casa Velázquez, Walter Bernecker, director de la Casa Velázquez. Bernecker es profesor de la Universidad de Nuremberg. Bueno, pues aquí lo tengo yo despapelado. Bueno, teníamos también a Espiro Freire, escritora, a Luis García Montero, también escritor, a Ian Gibson, historiador, Antonio Gómez Rufo, escritor, Almudena Grandes, escritora. Teníamos también a Luis Pastor, quiero recordar, gente que nos puede sonar, a Federico Mayor Zaragoza, que también nos puede sonar, Juan José Millás, como no, que también nos suena. Bueno, hay una infinidad, ¿no? O el premio Nobel argentino, sí. Adolfo Pérez Esquivel. Sí, como no. Que hay infinidad de intelectuales que apoyan esta iniciativa, ¿no? Como decíamos, esto que queremos salvar de Peroncelli 10, digamos que puede comenzar el 29 de abril de 1923, ¿no? Que es cuando Román Hernán Bartolomé, el constructor de Rades de Pedraza, adquirió por 1.500 pesetas un terreno de 466 metros aquí en Vallecas, ahí en esa esquinita de Miguel de la Roca y Peroncelli. En aquella época estos se denominaban casas baratas, ¿no? Y se dedicaban después al alquiler, ¿no? Para las personas de la clase obrera. Esto perduró, o sea, una vez que ya se reconstruyó, o ya esas casas son de propiedad. La casa inicialmente era de Román Bartolomé, como bien has dicho, y él lo construye, es de los primeros trabajos que hace como constructor en su carrera, por lo que hemos podido identificar. Permíteme solo un pequeño agradecimiento, y es a mis compañeros de la fundación, a Roberto, que está aquí, a Roberto García, a Soraya Ejido y a José María Arche. Junto con los cuatro hemos desarrollado la investigación que ha permitido elaborar este texto que es el que se ha presentado. Bueno, el texto, lo digo en un paréntesis, el texto es maravilloso. O sea, lo que habéis preparado para que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento lea y se empape es precioso. O sea, que felicidades, porque a quien el funcionario que le toque leer eso, desde luego va a disfrutar como un enano. Muchas gracias, Mirari. Nada. Pues como decías, él lo construye inicialmente como negocio amparado por la ley de casas baratas que se promulga bajo el gobierno de Alfonso XIII. Él construye estas humildes viviendas de 28 metros cuadrados para alquiler para obreros, ¿no? Hasta el año él lo mantiene en su propiedad hasta después de la guerra, el momento en que en 1947 lo vende a Florentino, ahora mismo no recuerdo el apellido, estoy tirando de memoria. Bueno, lo buscamos mientras que era un empresario del cine, además tenía varios cines, que era un empresario vallecano. Este hombre adquiere los restos que quedan de la vivienda. Florencio, perdón. Digo yo Florentino. Bueno, que está muy cerca. Y
Este señor no hemos podido datar en la investigación todavía si lo que hace es reconstruir la vivienda o simplemente lo que hace es parcelar la propiedad de la misma. Sí sabemos que eso lo hace, que es parcelarla y vender a distintos propietarios cada una de las viviendas. Digo que no lo sabemos con seguridad porque hace unos años tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer que vivió desde la infancia en esa casa después de los bombardeos. Y ella nos contaba que ella recordaba cómo con sus padres reconstruyeron la vivienda. Entonces, a partir de ese relato nos resulta que fuera más probable que este hombre comprara la ruina, la parcelara en distintas propiedades y la vendiera en el estado que estaba a cada una de las familias, y cada una hizo lo que pudo, ¿no?, para volver a entrar a vivir ahí. Eso también es, como decimos, hace que la vivienda se convierta en un símbolo y en un icono de la base de este país, ¿no? De cómo, independientemente de la forma de Estado que tuviéramos, ya fuera un gobierno bajo el reinado de Alfonso XIII, la República, después la dictadura, después ha vuelto a venir la democracia, nos encontramos con que ahí siguen viviendo los desheredados, olvidados de todos, y que, bueno, pues que son al final, como digo, la base que sustenta este país, ¿no? Yo creo que eso es otro de los grandes valores simbólicos que tiene ese lugar y que por el cual hay que mantenerlo. Y en esto quiero hacer una incidencia en la situación de los vecinos que están allí actualmente, ¿no? Que viven en una situación muy precaria, en el que esas viviendas no cumplen los mínimos requisitos de habitabilidad en muchos casos, y a los cuales hay que darles una solución, tanto por la situación en que se encuentran esas viviendas. Hay casos, como nos han relatado, de ratas, de insectos de gran tamaño, hay niños que padecen frío y que enferman a menudo. O sea, es una situación de urgencia que hay que atender, ¿no? Y que por eso hemos incidido también en ello. O sea, el proyecto es un proyecto social y cultural y social, decimos siempre, porque en el que queremos eso, salvar Peyroncelli, no solamente el edificio, sino a sus vecinos. Pero la pregunta que yo lanzaba hace un rato, ¿son de propiedad? ¿Cada casa es de propiedad o la propiedad es de un solo dueño y ellos están de alquiler? ¿O? Perdona que no te haya respondido. Las casas actualmente son 15 viviendas, 14 son propiedad de una empresa que la tiene alquilada a los vecinos, y la 15ª es propiedad de un particular heredero de esta señora que comentábamos antes, que también la tiene alquilada. Ya, o sea, el problema que tiene es el que podemos ver desde la calle, ¿no? Que está a ras de suelo prácticamente y ahí tiene que haber humedades para aburrir. Y luego sí que he leído en algún sitio de vuestro escrito que, aunque son viviendas individuales, luego tienen como un patio común e incluso los baños están en ese patio, ¿o he leído yo mal? Sí, bueno, hay dos patios comunes, dos patios longitudinales que están unidos entre sí por un pasillo. Y luego creo que hay algunos baños comunes, hay zonas comunes, pero ahora mismo tampoco es exactamente ya cómo está eso. De todos modos, dudo mucho que puedan tener, con los tamaños que tienen las viviendas, que según Catastro están entre 17 y 34 metros cuadrados. No creo que puedan tener, porque son viviendas que viven familias. Hay alguna vivienda que a lo mejor no vive una familia, vive una persona sola, pero en varias viviendas viven familias con 2-3 niños, los padres, 2-3 niños. Es difícil meter en 28 metros cuadrados el espacio de cocina, baño para todos ellos. Y son propiedad de un señor, hemos dicho, ¿no? Sí, de una sola persona. De una inmobiliaria, de una empresa.
www.radiovallecas.org. Radio Vallecas 107.5 de la FM. A ver si os cortáis el pelo y os buscáis un trabajo. Claro, es verdad. Muy buena observación. Muy buenas, soy Lino, nuevo guitarrista de Teto, y mando un saludo para Con Todas las Letras y un abrazo. Hola, soy Fernando Figueroa. Un saludo para Con Todas las Letras y en especial para Mirar y Buen. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Bueno, pues con mucha alegría recibimos a Juan Miguel Sánchez Vigil, que se une a esta conversación que tenemos sobre Salva Peyronceli. Él es profesor de documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Juan Miguel. Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, continuamos charlando con vosotros mientras Jacín recupera a Juan Miguel. Estábamos en lo de la vivienda propiamente, los vecinos, ¿no? Los que tienen que vivir en ese Peyronceli 10, que decía Roberto, pues que estaban en unas condiciones verdaderamente pues delicadas, ¿no? Entonces hay que señalar que vuestra iniciativa, a la par que lleva el tema de que el edificio en sí se considere de bien histórico y bueno, y se reforme, se remodele, y yo imagino que la idea será pues que sea un centro cultural o algo por el estilo en un momento dado, ¿no? O un museo, o no sé qué idea tendréis para ese edificio, pero que a la vez esos vecinos hay que darles una solución. Entonces, ¿vosotros habéis planteado cuál es esa solución? A ver, nosotros hemos mantenido contacto con el Ayuntamiento de Madrid, con la Junta de Distrito, primeramente a través de la concejala socialista Mar Espinar, que ha estado denunciado además la situación de estos vecinos ante Sanidad, y me consta que se hizo una inspección, y también con el concejal del Puente de Vallecas, Paco Pérez, que tuvimos una reunión la pasada semana en la que se mostró muy interesado en atender también la situación de estos vecinos. Sé que además se han puesto en contacto directo con ellos y que están buscando una solución con cierta urgencia, pero no podemos por ahora deciros. Creo que serían ellos los que deberían aportar más datos en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que somos es un altavoz de esa reivindicación de que hay que atender a los más débiles de nuestra sociedad, en este caso, que son en este caso los vecinos que están viviendo allí. Supongo que a través de Paco lo que se estará intentando es ubicar a estos vecinos en viviendas de protección oficial o algo por el estilo, ¿no? Si no a corto plazo, a medio plazo. En tanto en cuanto se vaya solucionando esto que tenéis vosotros entre manos, ¿no? Que es que la comunidad y el ayuntamiento le dé este carácter de bien histórico a Peyronceli 10. Creo que ya tenemos al teléfono ahora sí a Juan Miguel Sánchez Vigil, profesor de documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Juan Miguel. Hola, buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo y por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti por poder atendernos a estas horas tan extrañas, ¿no? En ya un verano caluroso. Estábamos hablando con Roberto y con José María sobre concretamente en este momento la vivienda de Peyronceli 10. Pero contigo, como eres profesor de documentación, nos interesa más tratar el tema de cómo se ha llegado a saber que esa fotografía un poco perdida aquí
sí que dando vueltas por todo el mundo y amada por todo el mundo, ¿cómo se ha llegado a saber que esa fotografía correspondía a esa esquina de Entrevías? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La podía responder mejor José María Uría, que ha hecho las pesquisas con otro tipo, pero bueno, yo te puedo decir como resumen que dos cosas. Una, sobre el tema que estabais tratando antes, no quiero escaparme tampoco, porque yo nací en Vallecas frente a esa casa, en la calle Tres Amigos. Soy desaparecido y por eso me he vinculado directamente al proyecto, además de por mi trabajo como documentalista gráfico y experto en fotografía. Ya, mi vida está muy cerca de esa gente y todo lo que estabais comentando me llega siempre de manera muy directa, porque yo he vivido así, en esas condiciones, y nací así en el año 56 así. Y si no te ayudan y no sales de ahí, no sales nunca. Muy importante esto. Y luego, volviendo al tema que os interesa más desde este punto de vista, decir que la fotografía efectivamente aparece publicada, que es una fotografía extraordinaria, fue publicada, se han hecho todas las pesquisas para la localización, y que esa visión, voy a dar más la visión de lo que es el recorrido que hace Capa, tratando de descubrir cada uno de los fragmentos de la historia de la guerra civil en sus imágenes. Entonces, todas las pesquisas que se han hecho para la recuperación han sido relativamente fácil, entre comillas, porque la obra de Capa es muy especial y cada vez que aparece una foto publicada todo el mundo pone los ojos en ese tipo de fotografías. No ha sido muy difícil, pero realmente el hecho de encontrar la imagen para la historia de la fotografía en España es clave, fundamental. Sí, pero no nos has explicado exactamente cómo se encendió la bombilla a alguien para decir esta foto me suena, esto va a coincidir con algo. ¿Cómo fue ese hallazgo? Ahí, como decía Juan Miguel, el trabajo, si me permites que te interrumpa, Juanmi. Sí, claro, por supuesto, por eso decía que José María lo conocía mejor. La identificación de esa imagen fue a través de un trabajo que hizo José La Toba, fotógrafo arqueólogo, fotógrafo de arqueología, perdón, y su compañero Alberto Martín Escudero, que tratando de identificar los lugares donde se habían tomado una serie de imágenes de su propiedad que se llamaba Crónicas de la Retaguardia, identificaron en una de ellas la casa de Peyroncel y recordaron, les vino a la memoria la imagen, esa fachada que se parecía mucho a la de la foto de Capa. Superpusieron una sobre otra y vieron que coincidían exactamente las huellas de la metralla, ¿no? A partir de ahí pudieron identificar que el edificio era el mismo y luego a través de geolocalización con Google Maps pues lograron ver que el edificio todavía seguía en pie. Bueno, yo el grito de estas criaturas al encontrar eso y decir Eureka, ¿no? Sería tremendo. Yo desde luego me llego a encontrar ahí y me dan ganas de llorar, vamos, si pasa eso. Debe ser tremendo, ¿no? Encontrar algo así, tan bonito, tan entrañable, ¿no? En eso Juan Miguel es un experto también en datar y en ese tipo de sensaciones que tú estás hablando, que te da el hecho de encontrar un nuevo dato sobre una imagen, ¿no? Luego otra cosa que hay que decir de esta fotografía, que el experto en documentación, como es Juan Miguel, sabrá, ¿no? Es que es la primera vez que se fotografían niños, ¿no? Como víctimas de guerra. Juan Miguel, lo hemos perdido, creo. Hola. Bueno, vosotros podéis ir contestando a esto, ¿no? Es la primera vez que se fotografían niños. En concreto, además, Madrid es la primera gran capital de Europa que resulta afectada por un bombardeo. Entonces, esa imagen es la primera que hay de unos niños afectados por estos bombardeos, ¿no? Además, viene a colación lo que Cornel Capa, el hermano de Robert Capa, nos revela en uno de los libros de cómo para Robert Capa el frente, lo que ocurría en el frente se había vuelto ya normal. Y entonces, ante el horror de esos bombardeos, él gira su cámara hacia los niños y los más mayores, que son realmente las víctimas indefensas de todo el conflicto. Pero curiosamente, claro, estas fotos donde primero aparecen es en Francia, ¿no? Como hemos dicho, en Regard,
Luego la fotografía fue portada del Zürcher Illustrierte y además con un título dedicado a los niños. Es que además me parece que te lo comentaba esta mañana, cuando es que yo paso a diario por esa esquina y ahora desde hace 2 o 3 días es que el saber que donde estoy pisando ha pisado Capa, es que verdad me da una sensación tan maravillosa, ¿no? que bueno, que a veces dices, claro, o sea, cuando uno vive, pues no sé, en otros barrios o en otras ciudades que tienen otras entidades, no sé, pues vivir en Mérida, por ejemplo, pues te da un gustazo. Yo por lo menos, que además soy licenciada en clásica, pues cuando paseas por sitios así, pues dices, es que esto lo han pisado, ancestros. Pero Entrevías como que era una cosa, ¿no? Hasta hace 3 días, pues para mí, pues como una cosa pues, vulgar, ¿no? Pues ha tomado una entidad con esa esquinita de Peyroncelli, que es que de verdad estoy encantada de ser de Entrevías. De hecho, cuando nos preguntabas sobre el futuro del edificio, ahí no te podemos decir, porque no es una propiedad del colectivo. Nosotros lo que hemos pedido es que las administraciones públicas tienen la obligación de protegerlo para la memoria no solo nuestra, sino la memoria europea, ¿no? En ese sentido, porque forma parte icónica de esa memoria. Pero sí que te podemos decir que aparejado a ello llevamos otra serie de iniciativas que son, como tú muy bien conoces la zona, entre la vivienda de Peyroncelli y San Carlos Borromeo hay una zona muy degradada que es un solar donde se tiran muebles, hay basura, se aparcan coches. Llevamos aparejado que eso se revitalice, se abra un espacio público y además lleve un nombre que enorgullezca a todos los vecinos de ese lugar, que sería un nombre internacional como el de Robert Capa. Ya sería hora, ¿eh? Efectivamente. Llevamos también otra propuesta, que es la de que se prohíba, se evite el que se aparque delante de la fachada, como es un edificio bajo, y que haya un espacio libre de vehículos para que se aprecie en todo su esplendor la fachada de ese humilde edificio. Y llevamos también otra serie de iniciativas culturales para dinamizar el lugar, porque se han acercado a nosotros distintos colectivos de artistas, de profesores de la Universidad de Rey Juan Carlos, que quieren hacer un mural homenaje en uno de los muros de San Carlos Borromeo. Hay otro colectivo que nos ha ofrecido hacer un cuentacuentos en torno a los relatos que hay de la guerra delante de la fachada. En fin, se está creando un interés que demuestra que es un lugar de cultura y que hay que ponerlo en valor, ¿no? Hombre, San Carlos es otro de los edificios que habría que intentar preservar desde ya, porque sí que tiene muchísimo significado para este barrio y cualquier día vamos a ver cómo desaparece, porque también está ahí como aislado de todo, ¿no? Y como, pues que viene una excavadora y le mete un viaje, que se dice, y a tomar por saco. Vamos a también intentar que San Carlos Borromeo, por lo que significa para el barrio, no tanto como el edificio en sí, que efectivamente es una construcción bastante vulgar, pero la entidad que tiene, ¿no? La parroquia de toda la vida. Sí, te puedo decir que el San Carlos Borromeo tiene mucha historia también, porque claro, no me refiero, el edificio es reconstruido tras la guerra, pero gracias también a las fotografías de las que hablábamos, ahí existió otra iglesia, de las cuales con su torre va aparejada la historia de San Carlos Borromeo, curiosamente también con la del edificio de Peyroncelli. Me lo creo. Bueno, mira, ahí me bautizaron a mí. Creo que tenemos a Juan Miguel al otro lado del teléfono. ¿Hola? He vuelto. Esto es lo que pasa con los móviles y las coberturas. Sí, esto es la tecnología, ya sabes que... Claro, te intentaba yo preguntar lo que al final ha contestado José María, pero bueno, yo creo que tú puedes tener otro matiz, y era lo de que la foto precisamente de Capa, de los niños en Entrevías, es la primera foto de la que se tiene... de la que se sepa que existe, en la que aparecen niños, ¿no? En una guerra. Sí, así es. Eso es muy interesante. El tema de los personajes en la imagen, siempre desde el punto de vista documental, el tema de que aparezcan tipos ha sido clave. Desde que Lauren hacía fotos en el siglo XIX, cuando se ha buscado en la fotografía la arquitectura o se ha buscado la representación del arte, los tipos han servido para documentar. Ahora actualmente, ahora que hacemos tantas fotografías por los móviles, tendemos siempre a eliminar o los tipos o los coches o los vehículos para sacar el edificio, sin darnos cuenta de que lo que se va a buscar a posteriori son siempre los personajes. Yo creo que la
aparte de que el edificio se mantiene, pero la gran riqueza es que hayan aparecido estos 3 niños ahí en primer plano y que tengan ese aspecto de la vida cotidiana, con esa vida entre los disparos, en los bombardeos, esa vida tan potente de la guerra. Y en pleno invierno, ¿no? Porque esas fotos están tomadas en invierno, además. Sí. El espacio que... Por eso a mí digamos que me apasiona el tema tanto, porque el espacio lo he conocido y lo he vivido. Entonces, en pleno invierno he conocido el interior, el pozo de la casa. He conocido fotografías, no como las de Capa, evidentemente, pero sí como estaba representado todo ese mundo, y siempre echas de menos efectivamente a los tipos. En este caso digo tipos en general, identificando por tipos a los niños también. Pero la vida que dan los niños para que a posteriori tú puedas decir que ahí se ha vivido, o sea, que se ha vivido, que ha habido una experiencia de memoria histórica vinculada a un edificio, es clave. Si no estuvieran los niños, la fotografía tendría otra lectura y diría otra cosa. Claro que sí. Además, Capa, bueno, a través de los tiempos, su trabajo se ha convertido en arte, ¿no? O sea, está en claro, numerosos museos. Sí, es excepcional. La visión de Capa es excepcional. Yo recuerdo cuando, leyendo cosas de Capa, había una frase que me impactó mucho de Cartier-Bresson, porque Cartier-Bresson decía que Capa llevaba siempre consigo el traje de luces del torero sin entrar a matar. Ya, tenía todo eso de la parafernalia del torero, pero sin entrar en la parte de la muerte, ¿no? Del animal. Era como lucir la fotografía, y está perfectamente descrito. Cuando Capa hace fotografías es que tiene una visión excepcional. Cuando hace el desembarco de Normandía hace fotos en movimiento, movidas, sabiendo que en ese momento esas fotos se van hasta criticar. Cuando hace fotografías aquí en la guerra civil, y cuando hace la foto del miliciano, que tanto se ha hablado del montaje, incluso pensando que fuera un montaje, es una creación extraordinaria, es una representación, y por lo tanto, claro que está haciendo arte, siempre lo hizo. Sí, hasta tanto es así que hay exposiciones de Capa, pues desde entonces hasta ahora, pues casi todos los años, ¿no? La última en el 2016, ¿no? Sí. O sea que... no se ha parado, y además siempre con distintas visiones, porque en las portadas, cuando se revisan las portadas de las revistas tan famosas como Life o Regard o Picture Post, que es menos conocida, Sexual, esas fotografías que se eligen para las portadas, todas simbolizan, todas, sin excepción, pero simbolizan, elijan la que elijan del reportaje. Y si por volver al miliciano, si se hubiera elegido cualquiera de las fotos de la serie, eran simbólicas también. Es una persona capaz de hacer una fotografía que representa, y esa es la clave de la mirada. Pues la verdad es que lamentablemente estamos llegando al final de este programa, que bueno, merecería varias horas, porque no nos cansamos de hablar de nuestro barrio, lógicamente, y además estando hablando del fotógrafo, ¿no? de Capa, que quién nos lo iba a decir, que precisamente iba... Me alegro de verdad que fíjate, Capa vinculado al barrio, a nuestro barrio, era algo impensable, y gracias a la labor de la TOA, a José María Urilla y a todo este equipo de gente que está detrás tratando de recuperar la memoria, bueno, pues para mí es excepcional como vallecano. Pues Juan Miguel, te agradecemos mucho que hayas entrado con nosotros a charlar esta tarde en Con Todas las Letras. No, gracias a vosotros, y siento no haber podido entrar antes, pero estaba con medio clases. No. Bueno, ha sido más que suficiente, te lo agradecemos mucho, de verdad. Gracias. Pasa buena tarde, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ya lo que nos queda, José María, Roberto, es... decir que además de todo lo que hemos hablado sobre Pedronceli 10, tiene algo más que es importante de conservar, y es que es un edificio de neomudéjar, que bueno, no queda otra cosa casi, ¿no? Bueno, el neomudéjar es un estilo muy típico de Madrid. En Madrid quedan bastantes edificios neomudéjares, pero de lo que era el antiguo barrio de Entrevías que hubo ahí, que era un pequeño núcleo, que ahora es mucho más grande de lo que era en aquel entonces, realmente no debe quedar ya, no queda casi nada.
Pues bueno, por todo eso que hemos dicho y por mucho más que no hemos dicho y que está en esos escritos que tan bien habéis confeccionado para que en la comunidad y en el ayuntamiento no se puedan escapar y esto tenga que ser protegido, lógicamente, no va a haber otra, porque es que son tantas las cosas por las que se puede agarrar uno a que ese edificio tiene que estar ahí y tiene que remodelarse y tiene que ponerse bonito y tiene que hacerse, pues lo que hemos dicho antes, un centro cultural o un museo, bueno, eso ya que lo piensen ellos, pero que dé además valor al barrio, ¿no? Y que reconozca cosas que han pasado en el barrio y cómo intelectuales de fuera han valorado lo que ha pasado en Vallecas. Y bueno, pues que Vallecas pues se ponga en el lugar que se tiene que poner en este Madrid que todavía no está. Pero yo no quiero que os escapéis, porque sí que es verdad que he tenido yo una comunicación de una vecina de Entrevías esta mañana sobre el programa, y entonces pues me ha dado como una especie de pregunta, reflexión para vosotros. Y dice así: respeto la recogida de firmas para quien conozca y apoye el proyecto, pero también pediría por favor que se preguntase a los vecinos de esta calle y las colindantes qué opinión les merece la iniciativa y si están de acuerdo con ella. Las personas incívicas que viven dentro, no digo que todas lo sean, pero sí una gran mayoría, ¿serán desalojadas del edificio para poder protegerlo? Sería una gran noticia. ¿Qué tenéis que comentar a esta vecina? Pues que no somos quienes nosotros para juzgar si los vecinos que actualmente viven en Peyronceli 10 son incívicos o no lo son. Sí somos conscientes de la cruda situación social que están viviendo y que es lo que hay que atender, que muchas veces pues eso es lo que motiva otro tipo de comportamientos o desestructuraciones pues personales, que bueno, pues que uno se expresa de esa manera lo que está sufriendo, ¿no? Entonces lo que al margen de lo que se haga con el edificio, que es protegerlo, que no se tire, que no se construya, insistimos que la prioridad es atender la necesidad de los vecinos que están allí. Eso lleva aparejado su realojo, pues probablemente sí, porque en 28 metros cuadrados no se lo deseo a nadie el que vivan 5 personas con niños pequeños y imagínense el calor que pueden estar pasando en estos días atrás, o los fríos. Sabemos de la situación de una de las familias, el padre duerme en el sofá, en fin. Hombre, yo en su descargo lo único que puedo decir, e insisto, paso todos los días por allí, paso en torno a las 11 de la noche y jamás he oído una voz más alta que otra, jamás he visto nada extraño ni con respecto a basuras o a gente extraña, si se ven, como has comentado, en el lado de la iglesia San Carlos Borromeo. Y jamás he visto ninguna alteración del orden de ningún tipo en esa parte. Precisamente, lo digo ya, para que son unas horas a las 11 de la noche, que en fin, pues igual a todo el mundo no le apetece andar por la calle. Precisamente cojo esa calle porque me parece que es de las más seguras. Así que no, en fin, yo es por si hay algo en su descargo. Ahora sí, lo que tengo que decir, porque también es verdad que he tenido familia viviendo allí, son personas muy humildes. Bueno, y vamos a despedir con todas las letras de hoy, agradeciendo, como no, a José María y a Roberto que hayan estado con nosotros, que hayan profundizado todo lo que hemos podido sobre ese rinconcito de Entrevías. Y bueno, si tenéis algo más que decir. Pues sí. Bueno, sí, lo que se nos olvida, ¿cómo puede la gente firmar esa iniciativa Salva Peyronceli 10? Bien, pueden encontrarlo a través de change.org, donde hay una iniciativa que se llama así, con ese nombre, Salva Peyronceli, apoya Salva Peyronceli, o en nuestra página web que hemos creado al efecto, que se llama www.salvapeyronceli10.es. Y nosotros lo que tenemos que decirte es que, Mirari, muchísimas gracias por habernos invitado y sobre todo por tu especial tratamiento del asunto. Ha sido un gusto, y desde luego si necesitáis algún día o si hay alguna novedad sobre este tema, os pido que me mantengáis informada, porque yo quiero seguir esto de Peyronceli desde Con Todas las Letras, va a tope. Así que vamos a despedir este programa. Otra vez muchas gracias, José María, gracias, Roberto.
con una canción, pues bueno, pues que viene muy a colación a esto, que es el Vientos del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embargan, y a 500 de leones, desfiladeros de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca pegaron los bueyes en los páramos de España, quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza. Quien ha puesto al huracán pagas ni yugos ni tragas, nos al rayo retuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de rabeza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias, extremeños de centeros, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta. Murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses navarros dueños del hambre, sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres entre las raíces, como raíces gallardas, vais de camino a la muerte, vais de granada a la nada. Yugos nos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas, crepúsculo de los bueyes está despuntando el alma. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor a guarda, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, la agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y excelente suelto, la boca contra la grama, entre apretados los dientes y decidida la barba, no espero a la